Sí. Bueno, Pilar, ¿de qué vamos a hablar en este último programa? Pues vamos a terminar el que empezamos la semana pasada, que hablábamos del enfado. Enfado. Del enfado. Yo soy ya un especialista en eso. Pero muchos somos especialistas en eso, porque que levante la mano el que no se haya enfadado nunca, ¿no? Entonces, en el programa anterior estuvimos hablando sobre todo de las ideas irracionales que solíamos tener y de cómo inflamábamos, ¿no?, de alguna manera nuestro propio estado de ánimo negativo. Y a mí hoy lo que me gustaría, pues es sobre todo hablar de cómo afrontar eso a nivel cognitivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hemos dicho muchas veces, no es tanto lo que nos está ocurriendo en ese momento, es decir, la situación que dispara, que facilita nuestra reacción, sino sobre todo lo que nosotros estamos interpretando en ese momento. Entonces, ante esas ideas irracionales, yo creo que caben como dos niveles de discusión, ¿no? En un primer momento, yo creo que la primera pregunta que es importante que nos hagamos es ¿hasta qué punto yo puedo demostrar, ¿no? Es demostrable que la conducta del otro o lo que esté ocurriendo en ese momento, que a mí lo estoy utilizando como para enfadarme, bueno, pues hasta qué punto es demostrable realmente que eso es tan inadecuado, tan inmoral, tan injusto, tan ofensivo, tan malo o tan poco eficaz, ¿no? Es decir, hasta qué punto eso es tan grave y por eso justifica el que yo me comporte de esta manera a nivel emocional, sobre todo, porque la reacción que yo tengo no solamente viene marcada por mis emociones, sino que esas emociones hacen que yo me permita el desbocarme y soltarle las injurias al otro. Entonces, ¿hasta qué punto realmente todo es tan grave? Por otro lado, es importante que nos planteemos cómo podríamos demostrar, ¿no?, que la opinión del otro es peor que la nuestra. A mí me gusta trabajar un poco aquí el tema de las jerarquías, es decir, ¿hay algún tipo de baremo en el cual podemos poner que mi opinión es mejor que la tuya y de esa forma? Es decir, eso está estandarizado y suena un poco a ironía lo que yo estoy diciendo, pero realmente es que hay que utilizarlo así. Es decir, cuando yo me enfado contigo, tú me has hecho un comentario determinado y yo me enfado, ¿de acuerdo? Es decir, estoy reaccionando ante una situación que no me gusta y ese no me gusta hace que yo me ponga un poquitín en alerta y que me moleste, sienta frustración frente a lo que tú me estás contando. Pero cuando llegamos a este punto de enfado al que hacemos referencia, sobre todo es porque estamos sacando conclusiones demasiado desproporcionadas y decimos o nos pensamos, ¿no?, cosas como ¿pero de qué va? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué es así de malo conmigo? Entonces, realmente no estamos simplemente ante la opinión de otra persona. ¿Por qué permitimos que eso nos afecte tanto? Entonces yo creo que es importante que nos planteemos que no hay una jerarquía de buenas o malas respuestas. No estamos hablando de algo que esté tipificado como moral. Es decir, ¿por qué nos permitimos? Yo pienso que te afecta más según que te dice las cosas, ¿no? Bueno, pero es que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, vamos a imaginarnos que es alguien muy cercano. Es alguien muy cercano y nos está dando su opinión. ¿Por qué nos afecta más? Quizá tenemos hasta más oportunidad de poder entenderlo y si no, por lo menos el poder comentarlo con esa persona. Tú y yo tenemos una buena relación normalmente. Si tú me haces un comentario desafortunado, un comentario que a mí me hace daño, de alguna forma has hecho algo que a mí yo me siento ofendida con eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si yo te conozco lo suficiente y normalmente tú no reaccionas así frente a mí, lo suyo sería que, aunque a mí me extrañe, yo me pueda sentir muy dolida en este momento, deje un pequeño espacio de tiempo para yo poder un poco reflexionar y después que me pueda acercar a ti y plantearte qué es lo que ha ocurrido, qué te ha llevado, por qué tienes esa opinión de mí o por qué has sacado esa conclusión. Yo creo que si en ese momento intentamos abordarlo de una forma constructiva, tú puedes seguir manteniendo esa opinión, tú puedes seguir teniendo esa idea, ¿no? Pero es más fácil que yo lo pueda entender. No siempre vamos a justificar el comportamiento del otro. De hecho, no es algo que a mí me guste trabajar en consulta, el hecho de justificar. Pero a veces sí es importante entender que si la otra persona tiene esa opinión, sus motivos tendrá, aunque no sean objetivos, aunque incluso esté equivocada. Yo recuerdo que tú el otro día me decías, bueno, pero es que hay personas que siempre van un poco a por ti, ¿no? Que lo hacen para fastidiar realmente. Y yo creo que es un poco la contrapartida, ¿no? Esto que estamos comentando de alguien cercano que no lo hace para fastidiar, pero bueno, puede ser desafortunado o puede estar equivocado o lo que sea. ¿Qué ocurre con estas personas que sí que tienen más mala leche, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí es muy interesante precisamente saber de quién nos conviene apartarnos. Entonces, los psicólogos decimos que hay que afrontar los problemas. Sí, afrontar los problemas no es echarnos a los leones. Es decir, yo realmente tengo alguna necesidad de seguir teniendo un contacto directo con una persona que va a fastidiarme normalmente. El problema es que a veces sí.
¿Por qué? Que no te queda más porque es una obligación, persona cercana. O de trabajo. Perfecto, pues entonces lo que me interesa es saber aislarme emocionalmente de esa persona. Aislarme emocionalmente no quiere decir que yo no le tenga que dirigir la palabra, porque a lo mejor tengo que estar codo con codo trabajando incluso en equipo con esa persona. ¿Qué me interesa ahí? Lo que me interesa es trabajar con esa persona, es decir, yo qué tipo de relación he de tener contigo, de trabajo, pues a eso me voy a limitar. Todo lo que sea salimos a tomar un café después del trabajo, yo no voy a ir contigo. Todo lo que sea hacer cualquier tipo de comentario fuera del lugar, porque no estamos relacionándonos con el trabajo, no voy a intentar, voy a intentar mantenerme al margen. ¿Qué pasa si la otra persona me hace comentarios negativos? Pues que yo voy a hacer voy a darme mis propias autoinstrucciones, es decir, ya sé cómo es, esperar algo diferente es lo que a mí me hace perder un poco los nervios, ¿no? Porque yo muchas veces en consulta me encuentro con eso, es decir, pero ¿cómo puede ser que es que siempre igual? Entonces, claro, mi planteamiento es, si realmente se puede decir que, siempre no se puede, ¿no? El 100% de las veces, pero si la mayoría de las veces esa persona actúa así contigo, ¿por qué sigue extrañándote? ¿Por qué sigues sintiéndote mal cada vez que? ¿Por qué sigues saliéndote tanto, ¿no?, de tus casillas cada vez que ocurre? Yo creo que lo que nos tendría que llamar la atención precisamente es que actuara de forma distinta. Entonces, ahí es donde nos conviene hacer este tipo de ejercicios, de trabajar a nivel cognitivo nuestros propios pensamientos, porque son los que nos están jugando la mala pasada. De la otra persona ya sabemos lo que nos va a venir, pero que no añadamos también nosotros, ¿no?, con nuestras conclusiones. Uh-huh. Eso es importante. Y además yo el otro día también hacía referencia un poco a que no tiene por qué gustarme. No tiene por qué gustarme, pero hay una diferencia entre que me guste y permitirlo. Es decir, cuando yo normalmente, ante comentarios desafortunados persistentes, ¿no?, de personas que constantemente se comportan de esta manera, yo confundo el que me tenga que gustar o no con el permitir o no. Es decir, a mí puede no gustarme, pero lo que sí he de plantearme es permitirlo, porque yo no tengo nada que hacer con esa persona. Es decir, si tú normalmente te metes conmigo, yo puedo hacer una defensa activa de mis derechos y decirte en varias ocasiones, de forma constructiva, de forma asertiva, que te mantengas al margen. Pero si tú sigues haciéndolo porque realmente te gusta fastidiarme, porque así ves sufrir a otra persona, hay gente así, es decir, sí, no, de todo hay. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que voy a intentar mostrar cuanto menos las emociones negativas y voy a trabajarlas teniendo en cuenta que no voy a luchar contra ti en ese sentido, porque no tengo nada que hacer. Va a ser mucho más fácil que me mantenga un poco al margen emocionalmente, ¿no? Y yo creo que de esas personas, pues yo creo que estratégicamente están situadas, ¿no?, están repartidas por todos los lados por donde nos movemos, y nos dan la oportunidad de aprender a afrontar este tipo de situaciones con personas que no nos vamos a sentir cómodas, ¿no? Qué buena gente. Qué buena gente. Sí, bueno. Pero es que todo no siempre llueve a gusto de todos, y no siempre vamos a tener al lado, en el trabajo, en la familia, claro, situaciones en las que no tenemos más remedio, ¿no?, que tener que estar con estas personas. A mí siempre me ha gustado un cartel que ponen muchos bares, sí, que dice: hoy hace un día estupendo, a ver qué gilipollas viene hoy, no lo jode. Claro. Es un cartel muy bueno. Sí, pero es que realmente la opinión que cada uno de nosotros tenemos, que hemos ido construyendo a lo largo de toda nuestra vida, por todas nuestras experiencias, es diferente. Entonces cada uno tiene sus razones, y cuando digo sus razones, esto no viene argumentado con que sean razones objetivas. Es decir, cada uno tiene su forma de ver el mundo, su criterio, y eso es lo que le mueve a funcionar. Entonces, cuando tenemos la típica persona de la familia, pues yo qué sé, me da igual quién sea, con quien no nos llevamos bien, con quien al final chocamos mucho, y no tenemos más remedio, pues en las comidas familiares o los fines de semana o lo que sea. Bueno, pues si ya sabemos que con esas personas vamos a chocar, vamos a intentar pues no hablar de determinados temas que sabemos que son conflictivos, no entrar en determinados detalles de conversación que sabemos que nos están buscando de alguna manera, es decir, no vamos a darles eso. Y ahí sí que es importante que cada uno de nosotros nos conozcamos lo suficiente y sepamos exactamente cuáles de nuestras propias interpretaciones son las que nos llevan a todo eso, porque al final seguro que hay alguna explicación. En ese tema sí que con la familia eso sí que he aprendido a hacerlo. Claro. Pero es que... Y la verdad que... Pues ahora cuando tengo una comida familiar, pues bueno, pues comemos guay, timbín, siempre me tiran.
Bueno, porque pero si es lo habitual, pues lo van a seguir haciendo. Como saben que siempre he saltado, pero ahora no, ahora me callo. Estoy hablando, por ejemplo, en temas de política, ¿no? Que siempre en mi casa hemos acabado a palos. Pues ahora me callo y hasta ahí se acabó el asunto. Es que eso es mucho más práctico. He venido a comer, no he venido a discutir. Exacto, porque al final, si en la comida además se acompaña de una buena conversación, porque da lugar a ello y se puede incluso discutir, ¿no? Un poco entre comillas, para aquello de, bueno, pues tener discrepancias, opiniones distintas, y se llegue uno a un acuerdo, al final hay un buen ambiente. Eso también es positivo porque al final nos da también habilidades, claro, y eso nos une a esas personas. Yo me refiero que pueden haber discusiones. Claro. Pero yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo ni tú conmigo, claro, pero por eso no tenemos que salir a palos. Exacto. O sea, yo tengo que respetarte a ti y tú a mí. Exacto, pero ahí es donde yo te decía antes, que realmente a mí puede no gustarme tu opinión, pero sí permitirla. Es decir, yo no tengo ninguna capacidad, no tengo ninguna autoridad y no tengo el poder para convencerte de nada o hacerte llegar a mi terreno. De hecho, muchas veces cuando una persona tiene un poquitín de mala leche y te está intentando fastidiar, cuando tú le das argumentos, lo que hace es ponerse a la defensiva. ¿Por qué? Pues porque probablemente la otra persona, si está intentando fastidiarte, no tiene argumentos. Ya, y al no tener argumentos, lo que hace es desacreditar con insultos, sí, con malas palabras. Entonces, en ese tipo de situaciones es que no vale la pena en absoluto, porque a lo único que nos puede llevar es a entrar en cólera, ya no solamente tener un enfado, y al final generar conflictos. Entonces, yo creo que en definitiva lo que nos interesa ante estas situaciones es, si la persona nos interesa, tratar de bajar un poco nuestra intensidad de la emoción, y si no podemos en ese momento, un ratito después, un par de días, tratar de resolverlo porque ha habido un malentendido y ver realmente que podemos no seguir sin estar de acuerdo, pero bueno, permitirlo y darnos esa opción. Y desde luego, si son personas cercanas de las que no podemos huir, ¿no? Bueno, pues saber cómo funcionan y entonces entender que es su comportamiento. Yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que no, cuando se pone a discutir de un tema, muchas veces no tienen argumentos. No. Y no tienen argumentos. No, y no los van a tener. Y por mucho que tú le expliques, no tienen argumentos. Pero ahí es donde tenemos que darnos cuenta que si yo estoy argumentándote y resulta que tú no los tienes y yo sigo argumentando y tú sigues un poco como lanzando piedras así a lo loco a ver si das a algo, quiere decir que realmente no tienes interés en resolver, no tienes interés en una buena conversación, no tienes interés. No, entonces, si no tienes interés... Tienes interés en que yo piense lo que tú quieras. Claro, entonces, si no tienes el interés, o por lo menos no es común, el que tenga más luces en ese momento, ¿no? Que es el que se mantiene un poco más objetivo, pues que pare la conversación. Es que no tiene sentido, a no ser que nuestro objetivo sea discutir y pelear. Entonces, bueno, cada cual ya decide. Pero cuando tengamos claro... Fíjate, es que no tengo ganas de hablar con tal persona porque al final siempre... Bueno, pues si esa persona funciona así, es mucho mejor que nos tengamos un poquito en estima a nosotros mismos. No nos pegaríamos un cabezazo contra la pared porque sabemos que nos hacemos daño. Pues intentemos no pegarnos un cabezazo emocional con determinadas personas, porque lo único que vamos a conseguir es entrenarnos en hacerlo de esta manera que es inadecuada, que es desadaptativa, pasar muy mal rato, llevarnos el mal rato detrás. Y esa persona seguro que se ha quedado tan fresca y nosotros nos llevamos al final todas las emociones negativas. Entonces vamos a pensar en nosotros mismos, ¿no? Yo por eso ahora muchas veces me callo en muchas cosas y después me dan ganas de saltar, ¿eh? Sí. Pero después cuando se van pienso para mí, pero qué ignorantes. Sí. ¿Y cómo pueden vivir? Bueno, pues son felices, así que vamos a hacer. Pero esa es la actitud que han desarrollado, porque hay personas que han aprendido mal, porque han tenido pocas oportunidades de un buen aprendizaje. Es decir, no se trata de que encima me tenga que dar pena, ¿de acuerdo? Pero es verdad que hay muchas personas, y en nosotros, en muchas áreas, ¿no? Es decir, no hemos tenido siempre los mejores modelos y al aprender, pues hemos aprendido lo que hemos tenido delante y lo que, aunque haya sido un poco con el salvavidas puesto, nos ha permitido nadar. Cuando vienen olas grandes, pues al final nos hundimos, ¿no? Cuando no sabemos hacer bien determinada estrategia. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Entonces, hemos de entender que cada persona, cuando actúa de esta manera, tiene su comportamiento por algún motivo, aunque sea erróneo. Y entonces, sobre todo, yo creo que la no confrontación en ese momento, el pensar en uno mismo y al fin y al cabo se está pensando también en el de enfrente, porque no vamos a machacarlo, yo creo que es la mejor opción. Entonces, sobre todo, mantengámonos emocionalmente hablando a salvo a nosotros mismos, porque somos los únicos que vamos a pensar en nosotros.